Muy buen día, que el Señor le bendiga. En este video quiero hablarles un poco acerca de los capítulos que nos hacen falta para concluir el libro de Levítico. Aunque después del último video en el cual les expliqué, les hablé sobre el capítulo 16 acerca de la expiación y del sacrificio de Jesucristo, pareciera como que después de haber estudiado ese capítulo, como que bueno, ya qué más podemos aprender. Si ya nos aprendimos el capítulo 16, ya con eso es suficiente, ¿no? Porque es el más importante de Levítico. Sin embargo, todavía queda mucha enseñanza por aprender de este libro, que como bien dije en la introducción y en el capítulo 1, pues es un manual de instrucción para los sacerdotes, pero que al día de hoy también es un manual de vida para nosotros. Hay muchos estatutos, hay muchas ordenanzas, hay muchos lineamientos que al día de hoy siguen vigentes y que nos van a servir en nuestra vida. Por eso quedaron aquí plasmados y descritos en la Biblia. Así que vamos a ver entonces del capítulo 17 al 27. Espero terminar en este video con este libro. Vamos a ver cómo vamos a manejar el tiempo. Así que en estos capítulos se habla acerca de leyes sobre la santificación del pueblo, leyes sobre la santificación de los sacerdotes, leyes sobre el día de reposo y otras fiestas, bendiciones y maldiciones para el pueblo, y el capítulo 27 concluye con leyes sobre los votos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, voy a ir leyendo acá directamente y yo marqué algunas cosas que considero importantes. Si me pongo a leer versículo por versículo, wow, hay mucha enseñanza, pero pues solo quiero recordarles, por si solamente ha visto este video y no ha visto todos los anteriores que he grabado, estos videos lo que pretenden es hacer una breve explicación de la lectura de la Biblia, sobre todo si es la primera vez que usted está leyendo la Biblia. Lo que yo quiero es motivarle a que la lea, si usted es recién convertido o si usted tiene mucho tiempo de ser cristiano pero nunca ha leído la Biblia sistemática y ordenadamente. Creo que es tiempo de hacerlo porque vamos a descubrir aquí tesoros ocultos que Dios tiene para nosotros. Entonces solo voy a leer algunas partes que considero que son importantes, quizá para despertar en ustedes el deseo de leerlos por usted mismo, si usted aún no lo ha hecho. En el capítulo 17 nos habla acerca de lo siguiente: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y aquí nos está hablando acerca de que únicamente iba a haber un santuario que iba a estar en el tabernáculo. Después de que se construyó el tabernáculo, era el único lugar que estaba autorizado por Dios para realizar sacrificios. ¿Por qué? Porque para eso el único que estaba autorizado para hacerlo eran los sacerdotes. Entonces, si alguien lo hacía fuera del campamento, en su casa o en el campo, en otro lugar, prácticamente este sacrificio era considerado a otros dioses. Recordemos que los israelitas venían de haber estado esclavos 400 años, un poco más, en la tierra de Egipto. Y ellos prácticamente habían nacido y crecido en la cultura egipcia y adoraban a otros dioses y a muchos dioses y conocían de Dios por las historias que se transmitió de generación en generación, pero ellos tenían prácticas paganas, pues ya habían pasado demasiados años. Por eso es que Dios los estaba, a través de estas leyes, encauzando nuevamente a que recordaran que el único Dios verdadero era Él. Entonces por eso aquí hay ciertas restricciones para cambiar esa ideología que ellos traían. El versículo 7 del capítulo 17 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esto significa que ellos hacían sacrificios a sus demonios, porque por eso lo está aquí especificando. Y nunca más sacrificarán. Es decir, que antes de estas leyes ellos lo hacían. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, será desechado, porque es una persona que está literalmente diciendo: yo no creo en Dios, sino que yo creo en mis dioses. Entonces era cortado del pueblo de Israel. Prohibición de comer sangre.
Esto ya lo había mencionado en alguno de los videos anteriores, que es un misterio, ¿verdad? Que en la vida, en la sangre está la vida. Dice el versículo 11 del capítulo 17, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. Con todos los adelantos científicos, al día de hoy sabemos que la sangre es el medio de transporte en el cual va el oxígeno. Cuando uno respira, es increíble, pero el aire va a través de nuestra sangre, se oxigena. Cuando uno respira, llega a nuestros pulmones, y también eso se va a través de las células más infinitas de nuestro cuerpo. También sabemos que los nutrientes, cuando uno come, en el proceso de la digestión, los nutrientes de la comida se absorben y por medio de la sangre, esos nutrientes son llevados a todo el cuerpo, a todo el organismo que lo necesita para poder vivir. Y seguramente hay muchos más misterios. Los médicos o los científicos sabrán todos esos detalles que la sangre transporta. Sabemos que también la sangre es portadora de enfermedades. Muchas enfermedades contagiosas son por medio de la sangre. Por eso es que es tan delicado. Y aquí por eso Dios dice, no hay que comer sangre, ¿verdad? En el capítulo 8 nos habla de actos de inmoralidad prohibidos. Y entre ellos, a partir del versículo 6, casi todo el capítulo 18, aquí lo que habla es de las leyes que antes no existían acerca del matrimonio. Porque aquí menciona, por ejemplo, a partir de aquí ya se regula o se limita con quién se podían casar. En este caso los israelitas. Al principio de la creación estas leyes no estaban, entonces un hermano se podía casar con una hermana, o un tío con una sobrina, pero aquí no lo voy a leer porque es muy largo, pero si usted puede leer, o si ya lo leyó en el capítulo 18, podrá ver que no se podía casar. Empieza diciendo en el versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, o sea, no podían tener relaciones sexuales. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, es decir, un hijo no se podía acostar con la mamá o con el papá, tampoco se podía acostar con la hermana, no se podía acostar con la tía, no se podía acostar con el tío, no se podía acostar con la nieta y el abuelo. Estas regulaciones no estaban antes, porque, por ejemplo, vemos el caso de Abraham y Sara. Abraham y Sara eran medios hermanos. Entonces aquí ya lo está prohibiendo. Dice que no se pueden casar entre ellos. También está el ejemplo de Lot con sus hijas. Recordemos que las hijas de Lot lo emborrachan y tienen relaciones con él porque según ellas ya no había otro hombre. Y de ahí tienen hijos y de ahí resultan los hijos que tuvieron las hijas de Lot. De ahí resultan los moabitas. Y los otros creo que son los amonitas, que son descendencias y tribus que después, por haber nacido en condiciones que no eran correctas, después les hacen la guerra a los mismos israelitas y vienen siendo parientes cercanos, pues. Pero todo esto no estaba regulado, no estaba regulado antes. Hasta aquí ya empieza a hacerse esas prohibiciones. En el principio recordemos que tenían que ir y fructificar y tener hijos y llenar la tierra, pero ya a estas alturas, recuerde que estamos hablando de entre 1, 2 o hasta 3 millones de israelitas los que salieron de Egipto. Entonces ya había que regular las relaciones entre ellos. En el capítulo 19 ya nos habla de leyes de santidad, leyes de justicia. Nuevamente les dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, o sea, no tener imágenes. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Cuando lleguemos al libro de Ruth, vamos a ver esta ley o este estatuto que está aquí designado, porque si usted ya leyó el libro de Ruth, usted sabrá de lo que estoy hablando. Ruth llega a un lugar, a un campo, y ella va a recoger las sobras. Prácticamente eso es lo que está diciendo aquí. Cuando la gente recoja los frutos de la tierra, que no lo recoja todo, sino que deje un poco para los extranjeros y para la gente pobre. El versículo 16 dice, no andarás chismeando. Mire, por eso le digo que uno pensará, pero ¿y Levítico qué me puede decir? Pues, mire, es bueno leer toda la Biblia, porque en toda la Biblia encontramos
instrucciones sobre nuestro diario vivir. La Biblia es tan actual como lo fue hace miles de años. Esto fue escrito hace como 3000 años atrás. Y todavía el día de hoy hay cosas que siguen vigentes y que podemos aprovechar para nuestra vida. Porque dice así, bueno, literalmente así dice en mi Biblia, no sé qué dirá en otras versiones, pero dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y es que en tiempos antiguos hasta el día de hoy era algo muy delicado cuando la gente hablaba de otra persona. De ahí lo que es el falso testimonio, no levantarás falso testimonio, porque cuando la gente se presentaba ante el sacerdote y alguien podía mentir, alguien podría decir, no, yo vi que esa persona me robó una vaca, entonces, y tal vez era mentira. Pero como habían dos personas que estaban mintiendo y perjudicaban a la otra persona que era inocente, esta persona podía morir o tenía que restituir el daño por el falso testimonio. Al día de hoy, bueno, uno va con un juez y los testigos todavía son de mucha importancia, pero principalmente se basan en pruebas, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia. Pero en estos tiempos en que todavía se empezaban a regular las leyes, un testimonio, la palabra que se decía tenía mucho valor. En el tiempo actual la palabra ya se ha devaluado, lamentablemente, pero estamos hablando del principio de los tiempos. Por eso es que la Biblia es la base de la legislación actual. De muchas de las constituciones de los países están basadas en la Biblia. También algo interesante aquí, mire, nos habla de modificación genética. Es que la Biblia es un libro tan actualizado. Dice el versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, o sea, no habrá cruces, no van a poner una vaca con un caballo, no tenía que haber cruces. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Nos está hablando de algo que parece ciencia ficción al día de hoy, pero es la modificación genética. Es normal escuchar en estos tiempos que hay muchos productos que son alterados genéticamente y muchos animales. Por ejemplo, a las vacas, a los pollos, se les inyectan muchas hormonas, mucho tipo, se les modifica genéticamente para que ellos produzcan más, para que los seres humanos nos podamos alimentar, porque es demasiada la demanda que hay. Lo mismo sucede con los vegetales, que los modifican genéticamente para que produzcan más, para que sean más grandes. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, son las sandías que no tienen semilla, que bueno, yo aquí cuando vine a este país vine a ver que habían sandías sin semilla, que bueno, para mí era una novedad, porque yo recuerdo que en Guatemala pues algo molesto de comer sandía era que había que estarle sacando las semillitas, pero aquí, y me imagino que hay pues ya ahora en todos lados, se encuentra ese tipo de sandías que no tienen semilla. ¿Y esto qué es? Es el resultado de la modificación genética que se le está haciendo a los alimentos. Y aquí nos habla de esta prohibición, Dios, en la Biblia, porque todo esto a la larga lo que trae es la degeneración del ser humano, pues, de la carne. Pero en fin, que estamos viviendo los últimos tiempos, así que ya las escrituras se están cumpliendo. El versículo 26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, otra vez, porque la vida de la carne está en la sangre. No seréis agoreros ni adivinos. Pareciera como que esto dirá, ay, ¿qué es esto de agoreros y adivinos? Mire, hay mucha gente todavía el día de hoy que está pendiente del horóscopo para ver qué le dice, cómo va a ser su día hoy. Y estas son cosas que Dios las prohíbe, pues. Pero en fin. El versículo 28, mira, aquí nos habla de los tatuajes. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Este es el versículo que se utiliza para decir que Jehová está en contra de los tatuajes, tanto de hacerse cicatrices, porque en la antigüedad o en muchas tribus todavía, en lugares remotos, se utiliza la costumbre de que cuando alguien fallece se hacen un corte, ya sea en la cara, en los brazos, que simboliza la muerte de alguien. O se tatúan, o sea, con tinta se marcan para recordar a los muertos o por cualquier otra razón. Y entonces prácticamente el cuerpo es consagrado a Dios. Cuando uno conoce a Jesucristo como su Salvador, ya le pertenecemos a Él. Entonces ya nuestro cuerpo, todo le pertenece a Dios y ya no deberíamos marcar nuestro cuerpo con tatuajes. Pero bueno, ese es un tema aparte, porque otra cosa sería también cuando una persona ya tiene tatuajes, no sabía de estos lineamientos y viene a los pies de Cristo, tampoco se le va a excluir, pero
repito, este es un tema aparte, solo quería mencionar este versículo porque es clave, es muy importante cuando la gente está a favor o está en contra de los tatuajes principalmente. Deleítate, dice el versículo 32 del capítulo 19, deleítate de las canas. Mire qué cosa. Ay, no, perdón. Ya no miro bien. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, dice yo Jehová. Qué bonito era cuando yo recuerdo de pequeña que uno tenía, aunque uno no conociera a la gente, a los ancianos, uno tenía que saludarles o quitarse el sombrero ante una persona adulta o el hecho de agacharse o mostrar cierto respeto ante los adultos, ante los ancianos. Pues al día de hoy esto es algo que se ha perdido mucho, pero debemos infundirle siempre eso a nuestros hijos, de que sigan teniendo el respeto por los mayores. El capítulo 20 nos habla de penas por actos de inmoralidad. Aquí solo quiero leer algo. Dice: dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Mire, ¿qué significa esto? Les mencionaba anteriormente de que teníamos que recordar el contexto. El pueblo de Israel venía de haber sido esclavo durante más de 400 años en Egipto. Así que ellos habían estado expuestos a la cultura egipcia y también a la cultura de otros pueblos, ya que era una mezcla. Los egipcios tenían esclavos a gente de diferentes lugares. Entonces era muy probable que ellos hubieran adoptado las costumbres paganas de los otros pueblos. Y dentro de ellas algo muy común era el ofrecer los hijos como sacrificio a un dios llamado Moloch. Moloch era un dios muy antiguo, según la historia, proveniente de los pueblos cananitas de Canaán, que cuando ellos querían un favor de ese dios, lo que hacían es que llevaban a su hijo y lo mataban, lo sacrificaban, lo quemaban principalmente. Se cree que tenían una estatua de este dios, de Moloch, una estatua gigantesca, hueca por dentro, y adentro le ponían fuego. Entonces cuando la persona quería un favor de este dios, qué sé yo, que le fuera bien, que prosperara, algo así, entonces llevaba a uno de sus propios hijos y lo tiraba dentro de la estatua que estaba hueca, y la estatua por dentro tenía fuego. Entonces es algo real, la historia lo confirma y aquí en la Biblia lo está diciendo. Entonces mire, por eso Dios deja una serie aquí de estatutos específicos para que la gente se aleje de esas prácticas paganas, pues, y que reconozcan que solamente hay un Dios verdadero y que Dios no pide el sacrificio humano. El versículo 7 del capítulo 20 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios soy santo. Esto ya lo habíamos visto en otros capítulos anteriores, en otros videos. El versículo 21 y 22 nos habla acerca de leyes de santificación para los sacerdotes, que tenían que casarse con una mujer que estuviera virgen, que si un descendiente, un hijo de los sacerdotes tenía alguna enfermedad, tenía lepra o algo, no podía ser sacerdote. Si tenía algún impedimento, si no era perfecto, si era cojo o manco, no podía. Si había nacido con algún defecto de nacimiento, no podía ser sacerdote. De la misma manera que cuando se ofrecía un sacrificio, no se podía traer a un animalito que tuviera algún defecto. Entonces aquí nos habla básicamente de ese tipo de lineamientos que tenían que seguir los sacerdotes que iban a dedicarse, los levitas específicamente. Ya en los capítulos 23, 24 y 25 nos hablan acerca de diferentes días de reposo y fiestas solemnes. Aquí solo quiero mencionar que nos habla acerca, por ejemplo, de Pentecostés. En el versículo 15 del capítulo 23 dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta es la fiesta de Pentecostés, que al día de hoy, usted recordará, en el Nuevo Testamento fueron 50 días después que se derramó el Espíritu Santo. Por eso los cristianos en la actualidad celebramos la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Si usted nota, la raíz o la palabra Pentecostés tiene la misma raíz o la misma palabra principal de
de Pentateuco, que viene de 5, de 50, o sea, es la misma raíz que se utiliza. Pentateuco significa 5 rollos, que son los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés. Pentecostés significa 50 días. Entonces, para nosotros los cristianos, Pentecostés lo celebramos como el día en que fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto. Y los judíos celebran Pentecostés, pero para ellos 50 días después de la Pascua se celebra esta fiesta en la cual ellos celebran que Dios les dio la ley, todos estos lineamientos. Esto es lo que celebran los judíos en la actualidad. En el capítulo 25 también aquí nos habla hay 2 conceptos que quiero mencionar. Es que nos habla acerca de el año de reposo de la tierra, o lo que se conoce como el año sabático, y el año de jubileo. Yo nunca había escuchado acerca de este concepto del año sabático, pero quizá usted ha visto en algunas películas en donde, por ejemplo, la gente de dinero, pues sobre todo dice, me voy a tomar un año sabático, que significa que en ese año va a descansar, que no va a hacer absolutamente nada, que se va a ir de paseo, que no va a trabajar, que no va a estudiar, sino que va a tomarse un año de descanso. Este concepto nace ¿de dónde? De la Biblia, porque es en el 7º año iban a dejar descansar la tierra. Esto significaba que durante 6 años ellos podían sembrar, cosechar la tierra, pero en el 7º año la tenían que dejar descansar. Esto es para que la tierra volviera a recuperar los nutrientes necesarios y diera una buena cosecha durante los siguientes 6 años. Recordemos también que el pueblo de Israel venía de hacer ladrillos, ellos no eran sembradores, pero aquí Dios también los está preparando para cuando entren en la tierra prometida y tengan que vivir de la agricultura. Por eso les está dando también estos lineamientos. Van a trabajar la tierra por 6 años, pero al 7º año la van a dejar descansar, que es el año sabático, que es el mismo concepto de trabajar 6 días y al 7º día descansar, el sábado. De ahí que se diga año sabático. También habla del año del jubileo. El año del jubileo, ¿qué era? Después de que hayan pasado 7 semanas, 7 por 7, 49. El siguiente año, que sería el número 50, también iba a ser un año en el cual la tierra iba a regresar a los dueños originales. Esto significaba que una persona podía ser propietaria de un terreno si lo compraba, si lo regalaba, solamente iba a ser propietaria durante 50 años, máximo 50 años, y en el año 50 esa tierra volvía a regresar al dueño original. Recuerde que en este momento están en el desierto, pero cuando ellos entren a la tierra prometida se les van a repartir por tribus los territorios. Entonces Dios está preparando todas estas leyes también a futuro. Dice el versículo 23 del capítulo 25, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. No es como al día de hoy que uno compra un terreno y el terreno es para toda la vida, o uno se lo hereda a los hijos. En estos tiempos esto no era así. Entonces ya Dios le da estas especificaciones a los judíos y de ahí nace el concepto del año del jubileo, que en el año 50 era donde incluso se perdonaban deudas, en el año 50. El capítulo 27, que ya estoy casi concluyendo, nos habla de cosas consagradas a Dios. Aquí prácticamente explica de que si alguien quiere consagrar a sus hijos, que tiene que pagar un valor simbólico, que si alguien quería consagrar su tierra, que si alguien quería consagrar su casa, tenía que pagar a los sacerdotes un valor simbólico. Y voy a concluir, esto es el capítulo 27, pero voy a concluir a propósito con el capítulo 26, que nos habla acerca de las bendiciones y consecuencias de la obediencia y la desobediencia. El capítulo 26 dice en el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, y luego continúa diciendo todo lo que Dios va a hacer. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, vuestra trilla alcanzará la vendimia, yo daré paz en la tierra, perseguiré a vuestros enemigos, yo me volveré a vosotros, comeréis de lo añejo, pondré mi morada en medio de vosotros, yo Jehová vuestro Dios estaré en medio de ustedes. Pero hay consecuencias si ustedes no obedecen, dice. Pero si no me oyeres ni hiciereis todo estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos,
y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano, mire qué fuerte, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán y pondré mi rostro contra vosotros. ¡Wow! Para concluir, hermanos, las bendiciones tienen una condición. Es que tenemos que obedecer a Dios. No podemos pedirle, Dios mío, por favor, bendice, prospérame, sana. Si a lo mejor hay alguna área de nuestras vidas que no está cumpliendo a cabalidad con los mandamientos que Dios nos ha dejado. Por eso las consecuencias de la desobediencia son tremendas. Así que pidámosle a Dios. Yo creo que es un buen momento para concluir el libro de Levítico. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer una evaluación a través de su santa palabra, una evaluación de nuestra vida, para saber si estamos cumpliendo, si estamos siendo obedientes con lo que Él desea que nosotros hagamos en el diario vivir. Y si queremos tener una vida bendecida, abundante, próspera, sigamos los caminos del Señor. La Biblia es para esto. Así como Levítico es un manual de instrucciones para los sacerdotes en aquel tiempo, al día de hoy Levítico y la Biblia completa es un manual de instrucciones para la vida del cristiano, que si la sabemos llevar, que si obedecemos y si tratamos de cumplirla a cabalidad, porque no somos perfectos, pero si hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplirla, por obedecer a Dios, seguramente nos irá bien. Que el Señor le bendiga. Con esto concluimos un libro más, el libro de Levítico, y nos vemos en un próximo video en el cual vamos a empezar la lectura del libro de Números. Que Dios le bendiga y sigamos leyendo la Biblia.